Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, a una nueva charla de la tercera edición del Encuentro de Escritoras Peruanas organizado por el INA este año 2021. La mesa de hoy tiene como temática pues tratar de entender cómo se narra el Perú, pero no solo desde Lima, que es el lugar donde de repente estamos acostumbrados a escuchar las narraciones, sino desde dentro, y cómo son las mujeres que lo narran. El centralismo es un problema que el Perú no termina de combatir, eso lo sabemos, no solo en cuanto a la gobernabilidad, sino también a la exposición de sus creadoras culturales. Mujeres que aprendieron a querer al país desde dentro exponen hoy su experiencia de vida y de escritura desde las regiones. Para dirigir esta mesa, las dejo y los dejo con Silvia María González. Ella es especialista en producción editorial con 15 años de experiencia en el sector. Dirige Madriguera Editorial, editorial independiente, cuyo catálogo está compuesto por publicaciones en novela gráfica, libros ilustrados y de arte. Es asociada de EIP, Editoriales Independientes del Perú, gremio del que fue presidenta fundadora desde el 2014 hasta febrero de este año. Ha participado en numerosas ferias y encuentros a nivel nacional y en América Latina, Europa y África. Es profesional de literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios complementarios en temas afines al sector. Querida Silvia, toda tuya la mesa. Muchas gracias, Katy. Y en realidad, yo lo primero que me gustaría compartir con todos es el entusiasmo que me genera esta mesa, el entusiasmo que me genera este encuentro, el entusiasmo que me genera que exista un encuentro de escritoras peruanas y que hayan personas que hayan brindado su tiempo, su trabajo, su apoyo en que se geste y en que se continúe dando, ¿no? Y que tenga larguísimos años más por delante en el que se fortalezca y continúe creciendo. Sobre todo con mesas como esta que cambian el espacio en el cual, como Katy tú mencionabas, estamos muy acostumbrados a veces ver las cosas. Entonces, sí quisiera resaltar un tema que es que me parece muy interesante que se dé en septiembre, que es el mes de la biodiversidad, del 21 de septiembre, anteayer, se ha celebrado el día B, el Día de la Bibliodiversidad. Y creo que es importante mencionar qué es este concepto antes de dar paso ya a la mesa y presentar a quienes hoy nos acompañan, ¿no? La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada al mundo del libro y se plantea como un acto de resistencia ante la creciente concentración y la frecuente adquisición de editoriales latinoamericanas por parte de los grandes conglomerados transnacionales, que en pos de lograr un mercado centralizado, centran los esfuerzos en encontrar y consolidar fórmulas que harán posibles un próximo gran bestseller. Pero la bibliodiversidad lo que hace es rechazar la consecuencia de estas prácticas. Una vez determinada la fórmula, los contenidos se homogenizan agresivamente, copando cada mesa y vitrina disponibles, mientras que aquellos libros que apostaron por salir de lo convencional, por innovar y por crear espacio para una voz que no existía, son silenciados nuevamente y no tienen cabida en una monocromía mercantilista. Y aquí nos encontramos hablando de escritoras y hablando de escritoras que publican, que realizan el acto de escribir desde otros espacios. Y así quiero presentarles a Illa Liendo Tagle. Ella nació en Cusco en 1983, es especialista en interculturalidad y medio ambiente, tiene formación en antropología cultural en la Universidad de Guatemala y una maestría en periodismo en la Universidad de Barcelona. En los últimos 15 años se ha dedicado al periodismo independiente, a la coordinación editorial y a la producción de proyectos culturales. Ella ha dirigido publicaciones como Cambio Climático para Principiantes, La Voz de las Montañas y Una Vida en los Andes, etnografía del sur andino. Entre sus proyectos más recientes se encuentra la publicación de una crónica sobre la hoja de coca en una antología latinoamericana de ediciones Carena y el desarrollo de un reportaje sobre tecnologías ancestrales realizado con el apoyo del Pulitzer Center. Actualmente estudia quechua y vive en Cusco, desde donde continúa su trabajo como periodista y escritora independiente. Y ya, buenas noches. Hola Silvia, buenas noches. Buenas noches, Katy. Hola Cata, hola Silvia. Sí, lo siento, mi conexión en estos días creo que es ya parte de los conversatorios virtuales, tener esos problemas de conectividad, pero te mencionaba que me detenía sobre el tema de encontrar libros en casa, porque a las personas que nos están escuchando creo que
si bien hay una necesidad de tener desde políticas públicas el acceso a bibliotecas y un acceso mucho más cercano a los libros en todos los espacios en los que transitamos, también es importante, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo, enriquecer nuestras bibliotecas, precisamente no solamente desde lo que a veces nos puede ser más cercano, que es a veces por visibilidad y por ya ser nombres bien establecidos, pues tendemos a veces a leer a escritores y no a escritoras. Y este plan que mencionabas me parece una estrategia ideal, ¿no? Me parece de pronto tomar conciencia a lo que uno está nutriéndose al fin y al cabo. Entonces, esa es una estrategia que yo me tendría a señalarla y recomendarla a las personas que están viendo este conversatorio. Ahora, con respecto a el acceso a la producción editorial, me parece también súper interesante porque estos informes, todo este contenido súper valioso que se produce desde la labor de tanto de los distintos espacios que ha transitado, también es un material que necesita ser difundido y necesita ser reconocido por muchas más personas, más allá de un lenguaje técnico. Entonces, aquí desde la producción editorial también estás estableciendo una labor de conexión de estos saberes que se están generando con un público mucho más amplio. Entonces, me parece muy interesante tu figura porque, claro, desde un lado estás escribiendo y produciendo tú también contenido, pero por el otro lado también estás estableciendo puentes para que este contenido pueda llegar a muchas más lectoras y muchos más lectores. Pero bueno, quería preguntarte, ¿cómo ves tú desde que iniciaste el trabajo, tanto desde la producción editorial como desde la escritura? ¿Cómo ves que ha cambiado el panorama? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que hay algunas cosas en las que puede haber empeorado? ¿O si has sentido que existe un encasillamiento por parte de los temas o los prejuicios a los que puede estar relacionada la escritura producida por mujeres? Bueno, yo intento ser optimista, no siempre lo logro, pero veo un panorama incierto, ¿no? Dentro de este panorama incierto destaco como, por ejemplo, autoras peruanas como mi paisana cusqueña Karina Pacheco, quien prácticamente ha publicado un libro al año los últimos 4 años, tiene una superproducción y celebro cada uno de los libros que saca, ¿no? También sigo de cerca a las escritoras e ilustradoras que han editado sus libros con proyectos de financiación colectiva, que son posibilidades que antes no imaginábamos, ¿no? Estos llamados crowdfundings. También veo que lo virtual abre nuevas posibilidades, definitivamente. Yo después de mucho tiempo decidí rendirme al libro electrónico y es interesante las posibilidades que tiene de autopublicación, ¿no? Con una amiga en Ecuador que me dice, acabo de lanzar mi libro y sin mucho más que ella diagramarlo y poder compartirlo y lo está difundiendo, lo está vendiendo, ¿no? Ahora, todo esto, yo creo que es importante ver esas posibilidades sin romantizar la precariedad que hay en la industria editorial, ¿no? Porque es bonito poder tener este acceso nuevo, ¿no? A través de las tecnologías, pero también es verdad que no conozco muchos escritores o escritoras que vivan de eso, ¿no? Dentro del panorama también, yo creo que esta escena es importante considerar a la juventud, ¿no? A las futuras lectoras y lectores. Creo que a veces tengo la percepción que los subestimamos y decimos, no, están pegados a sus celulares. Y en verdad pasan cosas interesantes. No sé si viste las noticias en esta presentación del libro de la escritora mexicana Claro. Flor Sarla, que cientos de jóvenes hicieron cola para conseguir su autógrafo. Yo no sé si tú alguna vez hiciste colas de madrugada para un autógrafo de una escritora, yo no, y me parece súper interesante, ¿no? Entonces, yo creo que es, bueno, un escenario desafiante y con la pandemia también es interesante el peso que ganó la lectura, ¿no? Se dice que, bueno, han aumentado las ventas, hay más lectores que nunca, ¿no? El tema es qué leen, desde cuándo leen, ¿no? Y también tener en cuenta lo que pasa en el Perú, que es que, por ejemplo, todavía tenemos a miles de niños que todavía no han logrado hacer sus clases de aprendo en casa porque no tienen acceso a conexión a internet, porque no tienen acceso a celular, ¿no?
Entonces, el libro físico sigue siendo igual de importante a pesar de las oportunidades de la virtualidad. Exacto. Y es justo lo que también te mencionaba de, independientemente del acceso que uno pueda tener desde las bibliotecas personales, hay una necesidad demasiado, demasiado fuerte, que es también por un tema de derechos, de acceder a la educación y acceder a los mismos materiales a los que están accediendo el resto de las niñas y los niños en el país. Entonces, la construcción de un catálogo de autoras y autores que responda a las necesidades de cada región es una urgencia que cumplir, ¿no? Y sobre lo digital, sí, yo también en realidad en la pandemia creo que sobre todo al inicio, que quienes hemos tenido el privilegio de contar con conectividad y también de plano con energía, para poder hacer uso de todos los contenidos que estuvieron disponibles, sobre todo al inicio, que hubo un espíritu de compartir muy, muy, muy potente, hemos podido tener, ¿no? Entonces creo que por ahí hay ciertos espacios, ciertas brechas que de pronto se empiezan a cerrar, desde de pronto hay más contenido, pero hay otras que se empiezan a hacer mucho más grandes, ¿no? Y como tú mencionabas, desde el lado de las editoriales, sí, es una industria todavía en crecimiento, por así decirle, como parte de la Asociación de Editoriales Independientes, también lo he podido ver, ¿no? Como año a año, no solamente hay un aumento de las editoriales que existen a nivel nacional, sino también una mayor profesionalización. Y eso es algo que tampoco hay muchos espacios para ninguno de los agentes que trabajamos en el libro y la lectura. ¿Qué espacios podemos tener desde Lima y desde las distintas regiones para formarnos como tales, ¿no? No hay a veces pregrados que te formen para ello, pero también tampoco hay como algo que pueda ser sostenible una carrera únicamente dedicada a la escritura o únicamente dedicada a la edición, incluso en muchísimos casos, ¿no? Eh, Sobre acercarte a las editoriales como escritora, ¿tú cómo has percibido esta recepción? ¿Cómo percibes este panorama editorial para las mujeres, sobre todo desde que empezaste a escribir? Bueno, yo creo, en mi experiencia, no he sentido que ser mujer sea una limitación y eso me hace ser una persona privilegiada. Yo intento asumir ese privilegio como una responsabilidad y desde el espacio en el que esté siempre generar vínculos, espacios entre creadoras y escritoras. Eh, Exactamente, yo creo que uno de los retos, por ejemplo, que tienen las escritoras actualmente es lo de la hipervisibilización. Nunca ha sido tan sencillo contactarnos para bien o para mal. Lamentablemente no faltan las denuncias de acoso a escritoras. Por eso no me extraña, por ejemplo, el caso de la italiana Elena Ferrante, a quien nadie conoce su verdadera identidad. Y sobre el oficio de escribir como independiente, pues no sé ustedes, pero yo siento que Internet me arruinó la vida, suelo hacer esa broma. ¿Por qué? Mi capacidad de concentración se ha mermado muchísimo, ¿no? Entonces lo que hace 10 años podía sentarme y escribir 10, 15 páginas en una sentada, ahora es un esfuerzo titánico. Entonces yo creo que un reto en la creación literaria y en muchos otros oficios es el tema de no caer en la rueda de la inmediatez, ¿no? Del urgente, de estar sobreconectadas y perder la atención a proyectos personales, ¿no? Que todo este transcurrir que es veloz, ¿no? Y demandante, no nos deje sin el espacio para dedicarle a proyectos más grandes nuestros, ¿no? Ujú. Y es que la verdad que es, como dices tú, es más difícil. Yo recuerdo que cuando era más chica, sí podía, digamos, sentarme y decir, ok, y se acabó el resto de mi día y me quedaba pegada en el libro y ahora sí es más difícil, incluso a veces termino poniendo como retos semanales, ¿no? Ok, esta semana necesito leer 50 páginas porque si no, ¿qué está pasando? Eh,
Pero es una buena estrategia igual a tener en cuenta sobre lo que uno está dejando de leer y dejando de, 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 de pronto, no solamente de lo que uno lee para sí mismo, sino también lo que uno puede compartir para los demás, ¿no? Dentro de los retos que uno puede tener al publicar, también está el reto que supone el publicar, que es encontrar lectoras y encontrar lectores. ¿Cómo tú has percibido ese reto desde las publicaciones que tú has escrito como las publicaciones que tú has producido? Bueno, ahí está, es interesante lo de tener eh, la oportunidad de que los lectores, o sea, ya no solo te conozcan en la presentación, sino que te escriban correos, que haya niñas que te escriban para su tarea del colegio, que yo poder comentar, yo fui parte de este libro de Había una vez una peruana en los cuentos, ¿no? Entonces poder ver a mi prima pequeña comentar con sus amigas, es interesante tener la posibilidad de verlo también en las redes, esto a mí me parece súper interesante. Y yo sí veo que cada vez hay más espacios, faltan, pero sí cada vez veo más encuentros, talleres, seminarios, feria de libros, donde las salas se llenan, ¿no? Bueno, se llenaban hasta la pandemia. Y en el caso del Cusco, por ejemplo, ya vamos a la octava edición de la Feria del Libro, ¿no? Entonces yo creo que sí es de celebrar que la gente sí quiere leer, ¿no? O sea, y el acceso a los lectores es, bueno, depende también del género que uno tenga y que yo personalmente mi reto más grande, a mí me gusta mucho hablar sobre los Andes, sobre temas rurales, muy mezclados con la antropología y mi reto más grande es cuando yo regreso a la comunidad en la que he estado trabajando y le muestro el cuento o la crónica a la persona de la que hablo, ¿no? Y es como evalúan ellos si es que se ven representados o no, porque también es, ahí uno juega con los estereotipos, hay que romper nuestros propios estereotipos sobre qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en general es esta sensación de cercanía la que tengo ahora que existe con los lectores y las lectoras, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para presentar a María Teresa Zúñiga Norero. No sé si tiene la cámara. En todo caso, mientras... Ahí está. María Teresa, mientras se configura tu audio, porque todavía no te podemos escuchar, te voy presentando. María Teresa es dramaturga, directora, actriz de teatro, licenciada en lengua y literatura, es magíster en psicología educativa y doctora en educación. María Teresa nació en Huancayo, Perú, y en 1986 funda el grupo de teatro Expresión, con el cual ha participado en eventos nacionales e internacionales dentro y fuera del país. Ha escrito más de 90 obras de teatro, las cuales han sido representadas en países como Argentina, México, España, Canadá y Estados Unidos. Cuenta con numerosas publicaciones y ha aparecido en antologías a nivel nacional e internacional. En el 2013 recibió el reconocimiento del Ministerio de Cultura como personalidad meritoria de la cultura por su trayectoria y destacada labor teatral, y actualmente es docente de la Universidad Continental y la Universidad Peruana de los Andes. También es miembro activo del Movimiento de Grupos de Teatro Independiente del Perú y miembro del Consejo de Cultura de la Región Junín. Buenas noches, María Teresa. ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para todas. Muy contenta, ¿no? Aquí desde Huancayo, muy contenta por ser parte de este encuentro tan maravilloso, muy contenta por haberme considerado y porque podamos en esta reunión pues dar algunos alcances, aportes, reconocernos, ¿no? Y sobre todo creo que es fundamental que nuestra labor desde la perspectiva en donde nos encontremos, ¿no? Nuestra labor como escritoras, como dramaturgas, ¿no? Como parte, ¿no? Del accionar del aspecto cultural, pedagógico, ¿no? De nuestro país, sirva pues para consolidar, ¿no? La presencia de la mujer, no de una manera competitiva ni de una manera confrontacional, sino que creo que busquemos diferentes vínculos,
¿no? Que nos puedan unificar más y que puedan potenciar nuestro trabajo, a pesar de tener una realidad un poco adversa por momentos, pero que nos da posibilidades de poder establecernos, ¿no? En un país como una imagen, como parte de la identidad también de la escritura nacional peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Justo estábamos conversando al inicio de la importancia de tener ese tipo de espacios en los cuales podamos reflexionar sobre qué voces nos hace falta dentro de un panorama verdaderamente bibliodiverso que compone la narrativa, la dramaturgia, el periodismo y la investigación y otras maneras en las cuales la producción editorial se puede ver reflejada en el país. Conversábamos con Illa más hace algunos minutos sobre aquellas lecturas que consideres formativas para tu camino como dramaturga. Justo compartíamos que has escrito más de 90 horas. Así es. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, yo desde muy pequeña tuve una relación fundamental en mi vida, que fue esa relación con mi abuela, una mujer que, pues aceleró, digamos así, mis procesos, ¿no? Y desde muy pequeña yo leía, ¿no? Leía bastante y bueno, en casa siempre encontrábamos pues un material que nos brindara esa posibilidad de intercambiar, ¿no? Ahora, con respecto a la escritura, ¿no? Yo empiezo escribiendo poesía, ¿no? Más o menos desde los 11, 12 años escribo poesía y pues ya más adelante, a los 23, 24 años, empiezo a indagar con respecto a la dramaturgia, ¿no? Y esta dramaturgia tiene la particularidad de que primero yo inicié como actriz en el teatro y entonces mi relación con el teatro, o sea, mi relación, ¿no? Como dramaturga es dentro del espacio escénico, como actriz, ¿no? Entonces no, yo me considero como una dramaturgia eh, desde el espacio escénico, desde la construcción de las acciones, del texto, etcétera, ¿no? Entonces sí, gran parte de mi producción está orientada a un teatro infantil, un teatro para niños. Entonces mi trabajo, mi relación en los colegios ha sido intenso. He trabajado aproximadamente más de 25 años con niños. Entonces ahí es donde he orientado de alguna manera mi producción ya teatral. Y después, más adelante, ya he trabajado pues con jóvenes, con estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, y siempre he proyectado a partir de la necesidad de qué escribir, ¿no? Entonces, con los niños, por ejemplo, he trabajado lo que es valores, ¿no? Valores que a través de las historias, etcétera, tanto los niños como los padres de familia podían entrar en un proceso, no solamente de reflexión, de análisis, ¿no? Sino que también un proceso de integración como familia. Y en cuanto a la temática para adolescentes, para jóvenes, he tocado pues temas muy profundos como es la familia, el bullying, por ejemplo, ¿no? La discriminación. eh, Todo eso ha contribuido a que mi teatro sea muy bien visibilizado. Entonces, casi el 90% de mis obras han sido llevadas a un escenario, que creo que es lo que más desea un autor teatral, ¿no? Entonces, mis obras se han presentado en festivales de teatro a nivel primario, secundario, universitario, y como directora también he podido participar con mis propias obras y bueno, pues hemos obtenido galardones a nivel nacional, regional por esta producción, ¿no? Entonces, todo eso ha contribuido a la consolidación de un estilo y sobre todo de un propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito que tengo yo como escritora, ¿no? Y es justamente lo que le ha dado pues bastante peso a mi trabajo. Ahora, yendo ya a los textos
digamos, profesionales, ya para grupos de teatro profesional. Entonces está Zoeli Gronelio, ¿no? Que, por ejemplo, te comento, la fábula es sobre, ¿no? Es la historia de dos ancianos que sobreviven a una explosión nuclear en el año 2050. Entonces tengo también una obra de Mades Medus, que es la historia de comediantes que están esperando al público y mientras esperan que el público llegue, ¿no? Porque es una de las dificultades más grandes que tenemos los actores, sobre todo actores de regiones, ¿no? Que no estamos dentro de la capital y que no se maneja pues una producción como debería ser, ¿no? Por las características de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos comediantes, mientras esperan al público, van comentando sus cosas, hablando sobre el arte, la cultura, sobre lo que realmente hablan los actores, ¿no? Y que pues están en una situación de subsistencia, llamémosle así, de sobrevivencia. Y después una de las últimas obras que he escrito es Génesis, por encargo de Sala de Parto, del Festival Sala de Parto. Entonces, esta obra es la historia de una abuela y una nieta. Digamos, hay un vacío generacional porque en la obra yo no considero a la madre, sino solo mencionada, ¿no? Porque la madre está en el trabajo o está en las marchas, ¿no? Protestando, reclamando por sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se desarrolla un vínculo entre la nieta y la abuela. Entonces vemos dos generaciones donde la nieta está constantemente comunicada a través del celular y la abuela no, ¿no? La abuela está leyendo sus libros de poesía, tejiendo un tejido, pero que realmente es el tejer sueños, ¿no? Tejer el futuro. Entonces están dentro de un espacio de guerra y bueno, pues Génesis es una de las obras, ¿no? Que ha sido considerada por la crítica como una voz desde la mujer, pero una voz histórica, ¿no? Una voz que contiene genes, que contiene memoria, que contiene dignidad, ¿no? Y que hace que la mujer transite en el planeta no como un objeto, ¿no? Sino como un sujeto trascendental en los procesos históricos de la humanidad, ¿no? Entonces, un poco, a grosso modo, esa caracterización de mi trabajo, el estilo y lo que me compromete, ¿no? A seguir trabajando en ello. Así es. Claro, María Teresa, ahí justo quiero enlazar con donde estábamos conversando con ella, que es que hay un primer paso dentro de la formación como escritoras, que es el, digamos, generar referentes, encontrar una voz propia, algunas también pensar en la selección de temas que uno desea abordar y también que puede abordar por las diferentes formación que puede tener. Y luego el tema de la publicación y encontrar lectores. En tu caso, por el tema de tus labores en la dramaturgia y al tener representada el 90% de tus obras, has encontrado un espacio vivo en el cual encontrarlos. ¿Nos puedes contar un poco más a detalle cómo fue las primeras obras y qué dificultades encontraste en tu ciudad al inicio y si hoy en día ves que hay más acceso a las obras producidas por mujeres? Bien. Bueno, sí, en primer lugar creo que la principal dificultad que encontré fue que no existía personas que desarrollaran, por decir, la crítica literaria, ¿no? Donde tú puedas llevar tu trabajo y recibir, pues, ¿no? O sea, prácticamente confrontar, poner sobre el tapete tu obra y que existan personas especializadas en desarrollar crítica, etcétera, ¿no? Y bueno, existían escritores, pero tuve la suerte de conocer al doctor Manuel Vaquerizo, que era parte de un grupo de crítica literaria a nivel nacional. Y bueno, él fue el primero, ¿no? En darme los elementos
aprobatorios, digamos así, y el fortalecimiento de un estilo que él ya consideraba que estaba muy bien encaminado, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, espacios donde yo sea aceptada cuando escribía poesía, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tenía 17, 18 años, habían grupos literarios de la universidad o también grupos creados de manera particular, ¿no? Pero que definitivamente nunca me abrieron las puertas, ¿no? Entonces todos eran varones y había esa demarcación, ¿no? De decir, nosotros somos poetas y allá pueden sentarse las poetisas, ¿no? Pero era una demarcación de mayor a menor, ¿no? O Claro, sea, no era que claro, no era una denominación por género ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, o en las presentaciones que yo hacía, ¿no? Había mucha gente de Lima que quería que yo le presente su libro, entonces venían a la feria del libro de Huancayo y entonces yo hacía la presentación, pero siempre me enviaban en último lugar, ¿no? Cuando ya, ¿no? Y al final me daban, pues, ¿no? Cada quien tenía 20 minutos y a mí me daban 5 minutos, ¿no? Pero yo aprovechaba al máximo, ¿no? Entonces tomaba esos 5 minutos y al final el autor quedaba convencido que yo había hecho un trabajo más profundo, ¿no? Entonces empezaba a entablar un diálogo, etcétera, ¿no? Entonces la lucha ha sido continua, ¿no? Ahora, en cuanto a la publicación, yo tengo que agradecer a Manuel Vaquerizo porque él ingresó mis primeras obras a revistas literarias, ¿no? Publiqué Soy Ligronelli en Hueso Húmero, ¿no? Y en otras revistas literarias de producción regional que eran muy bien leídas y vistas. Entonces, eso de alguna manera empezó, ¿no? A darle vuelta, difusión a mi trabajo, ¿no? Y después, conocí en el año 2000 o un poquito antes, 1998, 99, a un catedrático de la Universidad de Minnesota, peruano, eh, que me ayudó, ¿no? Me ayudó Luis Ramos García. Él me ayudó para la publicación en una antología que se llamaba Teatro desde el Interior, ¿no? Respaldado por el Instituto Nacional de Cultura aquella vez con la señora Ruth Escudero, ¿no? Que fue directora del Teatro Nacional. Y después ya sale una publicación donde me dice, María Teresa, vamos a hacer una publicación corta de 3 obras tuyas. Entonces queremos que nos envíes varias obras para poder hacer una selección y publicar 3 obras. Entonces yo envié 9 obras y al final que decidieron publicar las 9 obras en un libro muy lindo, Teatro, Memoria y Herencia, que fue pues una publicación en convenio con el Teatro Nacional del Perú y la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí salieron, por ejemplo, 500 ejemplares y 100 ejemplares fueron al Departamento de Español y Portugués para que sea parte del estudio de la malla curricular de los estudiantes allá en Norteamérica. Y después ya salieron antologías muy importantes, pero encontré un espacio con un editor, Juan Carlos Suárez Rebollar, él es el editor del grupo Acerva, y ahí tuve la posibilidad, ¿no? de publicar varios textos míos de teatro. Publiqué también mi primera novela, La Casa Grande, que obtuvo, ¿no? La aceptación de la Dirección Regional de Educación de Junín para que este libro sea parte de la lectura, ¿no? Del plan de lectura, ¿no? Del plan de lectura escolar. Y bueno, tuvo una salida de aproximadamente 12,000 libros que fueron difundidos, ¿no? De igual manera, con la Municipalidad de Lima, con el proyecto Lima Lee, se incluyó uno de mis textos, Ciber, ¿no? Unos textos para niños, y que también pues tuvo una difusión inmensa porque ellos sacan miles, ¿no? de ejemplares que van a ser obsequiados a diferentes zonas de Lima que, con el fin de propiciar la lectura, ¿no? Exacto. Y
Así es, sí, un poco así, muy rápido, ¿no? Sí, sí, Sí. en realidad, María Teresa, tu experiencia es, o sea, más de 90 obras publicadas, es algo sin duda una trayectoria muy, muy, muy destacada. Creo que es bueno también reconocer estos cambios que tú mencionas al inicio, cuando te empezaste como poeta y que de pronto ciertos espacios no, digamos, no había una aceptación de las mujeres en esos espacios y cómo estos se han ido ganando en base a un poco coraje, la verdad, que está ahí, no insistiendo, pero sino realmente alzando la voz y estando presente y mostrando cómo el trabajo que una puede hacer, sea desde la narrativa, la dramaturgia, el periodismo, la producción editorial, las distintas labores relacionadas a el libro de lectura, eh, puede ofrecer, ¿no? En ese caso, Illa, quería preguntarte como, desde la labor de producción editorial también, y también como escritora, ¿qué plataformas sientes que te han sido claves para poder hacer la, estas labores que estás haciendo? Bueno, desde la producción editorial, definitivamente las ferias del libro son como los momentos claves, ¿no? El momento de encuentro donde estamos todos, editores, editoras reunidos, autores. El tema es cómo hacer de esto sostenible, ¿no? En el caso de Cusco, yo participé en la organización de la sexta Feria del Libro y el tema era lenguas indígenas y era el año de las lenguas indígenas. Entonces hubo mucha crítica en el programa de por qué tenía esta temática y es verdad que fue una pequeña revolución la que se hizo. Entonces vino gente de todo el país y teníamos representatividad de casi todas las lenguas indígenas de Perú. Entonces yo celebro mucho estos momentos, ¿no? A mí lo que me inquieta es como en el día a día qué redes tenemos como autoras, como editoras, como digamos estas redes de apoyo, de colaboración constante que hacen que sea nuestra labor funcione mejor y estemos en mejores condiciones, ¿no? Yo celebro cada encuentro, cada taller que hay, pero siempre me pregunto qué pasa cuando se acaba el evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero pensar que este encuentro en que te conozco a ti, Silvia, y a ti, María Teresa, por vía virtual es como una pequeña semilla para entrar en contacto y poder generar cosas en red, ¿no? Ya no solo pensar desde nuestros propios trabajos o desde Cusco, desde Huancayo, sino ya poder hacer un trabajo de tal manera que ya no tengamos que hablar de literatura regional ni de literatura indígena, sino simplemente literatura femenina, sino literatura peruana, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es la necesidad de tener más espacios donde nos podamos hacer visibles, ¿no? Y no necesariamente desde espacios que sean únicamente dedicados a, como tú acabas de mencionar, sino que realmente sea un tema en el que las voces tengan tantos espacios para ser escuchadas y también tantos lectores o en todo caso tantos asistentes o tantas asistentes al teatro, desde la experiencia de María Teresa, en el cual ya podamos hablar de una bibliodiversidad nacional realmente abordada de forma interseccional, ¿no? En el que realmente no haya que estar luchando o teniendo las experiencias que al fin y al cabo son bastante desalentadoras, como la que contaba María Teresa. Em, pero creo que sí hay ciertos avances que se han dado desde múltiples espacios. Bueno, hoy día están lanzando un mapa de escritoras peruanas, estamos en este espacio. Yo sí creo, como mencionas tú, Villa, que el conocernos, así sea a través de Zoom, permite hablar sobre qué distintas posibilidades podemos tener para fortalecernos. Y el tema de la sostenibilidad de las labores de las personas que nos dedicamos al libro de lectura, siempre ha sido un tema bastante complejo, ¿no? Siempre ha sido un tema en el que
en realidad dependemos en tanto los otros agentes del libre lectura también estén fuertes, ¿no? Entonces dependemos de que existan librerías, dependemos que existan espacios donde representar las obras de teatro, dependemos que exista la crítica literaria, como mencionaba María Teresa, también que no había muchos espacios en los cuales esta se produzca. Y necesitamos también lectores, necesitamos también lectoras, necesitamos bibliotecas, necesitamos que esto se active y que todos podamos contribuir al desarrollo de cada uno de estos espacios y estos, como lo mencionaba, era como un ecosistema. De cara al futuro, me gustaría que también nos comenten cuáles son sus planes, en qué están trabajando ahora. En y en lo que queda del próximo año también. Y ya, ¿tú nos puedes contar un poco? Sí, yo, bueno, con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, tenemos 2 publicaciones que esperamos se puedan imprimir pronto. Una de ellas es una versión bilingüe del cómic de Tupac Amaru de Juan Acevedo, y el otro es una nueva edición del libro de Luis Enrique Tor con nuevas fotografías hechas por Jero González. Eso es uno. Después, mi proyecto propio es un libro que se llama Mujeres de las Montañas, donde voy haciendo cuentos. Es un libro de cuentos para niños, que estoy buscando cómo llevar a un contexto contemporáneo todo lo que es saberes ancestrales, que es uno de los temas que más me interesan, frente a la crisis climática, frente a todos los desafíos que tenemos con la pandemia. Poder reconocer de qué manera la sabiduría que hay en los Andes y que todavía existe en las comunidades puede ayudarnos a tener un mejor mañana, ¿no? Y yo me imagino cómo me hubiera gustado a mí de chiquita poder leer este tipo de información, este tipo de cuentos, ¿no? Estoy con este libro de cuentos entre manos y acabamos de publicar con Sharon Castellanos, una fotógrafa, un proyecto que precisamente también es el tema de tecnologías ancestrales, que es una crónica sobre un hombre de una comunidad del Cusco que ha construido una colca, que es un depósito de almacenes como en la época de los incas, ¿no? Entonces es todo lo que representa esta recuperación de la identidad, las posibilidades que pueden haber en los Andes. Yo, eso sí creo que no por ser cusqueño tengo que hablar necesariamente del Cusco, pero sí siento que hablar desde el Cusco a mí personalmente me ha abierto muchas puertas, ¿no? Bueno, solo un breve paréntesis, yo a los 17 años participé en un concurso que vi en un periódico, un anuncio, escribí sobre la historia del Señor de los Temblores y participé en la Ruta Quetzal, gané. Entonces, para mí siempre poder contar lo que pasa desde el Cusco y escribir desde el Cusco es como más o menos por donde va encaminado, ¿no? Mi trayectoria. Qué genial. Y si queremos saber más y seguirte la pista, las personas que están siguiendo el conversatorio, ¿dónde podemos encontrar más información? Bueno, en mis redes, en LinkedIn intento actualizarlo, en Twitter, en Instagram. Intento también difundir todos estos proyectos que a veces se demoran mucho más de lo que deberían, ¿no? Y en el caso de las publicaciones, no solo quiero que se impriman estos libros que he comentado, sino también lograr llevarlos a escuelas rurales, que se puedan convertir en herramientas de trabajo en las escuelas, ¿no? No solamente que el trabajo editorial termine en la imprenta, en la entrega del libro o en el almacén del ministerio, sino desarrollar una estrategia de distribución y que se generen nuevos espacios de lectura, ¿no? Entonces, he trabajado bastante en comunidades rurales y la importancia que tienen las pequeñas bibliotecas ahí es fascinante, cómo se turnan los libros, cómo cuidan los libros. Entonces, esa es la idea, ¿no? Poder llevarlo lo más lejos posible, por lo menos dentro de la región del Cusco. Estupendo. Bueno, yo confío que estos planes llegarán a los oídos que lo podrán hacer posible. Claro que sí. Y en tu caso, María Teresa, ¿qué nos cuentas de los planes para este año, para el próximo año? Silvia, sí, bueno, y ya también un gusto conocerte realmente.
Bueno, una de las cosas que hemos venido trabajando con la Dirección Desconcentrada de Cultura es con respecto a dictar talleres, ¿no? Entonces, estos talleres, por ejemplo, yo dicté un taller de dramaturgia donde participaron aproximadamente 20 jóvenes y cada uno al final del taller escribió una obra de teatro con respecto a la pandemia, ¿no? Desde sus miradas, sus particularidades, desde la imagen que cada uno de ellos se trazó para la construcción de sus textos, ¿no? Al final de este proyecto, ¿no? Pedimos a la Dirección Desconcentrada de Cultura que eran tan buenos los trabajos que se podían publicar y se acercaba la feria del libro de Huancayo, entonces se hizo el trabajo ya editorial, la diagramación, la portada y todo eso, pues, ¿no? Y se sacó la publicación y se presentó pues en la feria del libro. Entonces yo considero que es muy, muy importante abrir esos espacios para voces nuevas. Es muy, muy importante, ¿no? Y que pues tengan esos espacios, ¿no? Esos espacios apropiados, ¿no? Eso fue una primera actividad. Ahora tenemos una segunda actividad que va a ser, voy a dictar un taller de dirección escénica y la idea es un poco que al final se puedan sacar trabajos y que también se puedan difundir y tener pues el apoyo de docentes, de profesores, ¿no? Que puedan llevar a sus colegios, etcétera, y presentar también en forma de video estas actividades teatrales, ¿no? Ahora, la Universidad Continental, hace poco estuvimos conversando con la directora del Centro Cultural, la señora Karen Ova, y bueno, surgió entre esa conversación una propuesta, me animé a lanzar el proyecto de hacer la publicación desde la universidad de una revista teatral. Entonces, tenemos mucho material porque como directora del elenco de teatro de la Universidad Continental he hecho varias obras de buen nivel. Entonces, sería una buena oportunidad para poder reunir ahí material gráfico, fotográfico y poder también invitar, ¿no? A diferentes críticos de teatro, directores, actores, que puedan, desde su perspectiva, hablar con respecto, por ejemplo, a lo que significa hacer teatro hoy en día a través de la virtualidad, ¿no? O sea, cómo asumir ese reto sabiendo que el teatro es netamente presencial, orgánico, y cómo trabajar creativamente y solidariamente, porque la solidaridad es lo único que nos va a ayudar a salir de este entrampamiento en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, por ese lado, también esa figura. Y después, bueno, de manera personal, me quedé con el deseo de publicar mi último poemario. Esperemos que ahora se pueda hacer esa publicación. He estado también participando y creando clubes de lectura con profesionales que todos nos vimos pues encerrados de un momento a otro, entonces empezamos a reunirnos diferentes profesionales leyendo a diferentes autores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante propiciar eso, propiciar los concursos de declamación, los concursos de cuentacuentos, ¿no? Porque el cuentacuentos, la declamación son muy importantes y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Trabajando siempre con una maestra, una profesora muy entusiasta, trabajando lo que es declamación, lo que es pues cuentos, recuperar la oralidad, ¿no? O sea, esos cuentos que nos han contado los abuelos, los bisabuelos, etcétera, y volverlos, ¿no? A escuchar. Entonces, es también una forma de que los jóvenes, los niños, porque sobre todo en las zonas rurales es difícil que ellos tengan acceso, pues, ¿no? A un texto, ¿no? Entonces, propiciar las bibliotecas comunales, etcétera. Hubo un tiempo en que se realizaron y tuvieron muy buenos resultados, ¿no? Pero ya con el ingreso de la tecnología, los niños
están, digamos, pues muy bien congeniados con esta tecnología, ¿no? Entonces, cuán importante es nuevamente poder transmitirles, ¿no? Tal vez de forma virtual y que puedan ellos tener ese acceso, ¿no? Ese acceso. Ahora, el plan lector, al menos en la Dirección Regional de Junín, de Educación de Junín, ha sido suspendido por esta situación de pandemia, pero estamos creando, ¿no? Formas para, a través de las municipalidades, ¿no? De que se pueda difundir, ¿no? Difundir de manera virtual y con la lectura de alguien con muy buena voz, con buena entonación, etcétera, cosa que despierte mucho el interés de los niños, ¿no? Porque uno de los proyectos más bonitos que lamentablemente no se pudo realizar es que 3 bibliotecas distritales habían aceptado que se vaya determinado el día para hacer la lectura de textos con los niños ahí alrededor, ¿no? En la misma biblioteca, para que haya también un texto, un contexto y un pretexto, ¿no? Para hacer todas estas actividades. Sí, Silvia, eso, y bueno, hubiésemos querido hacer muchas cosas más, pero ahí estamos, ahí estamos. Me imagino, la pandemia ha sido realmente un frenazo en seco para muchísimos de los proyectos que han tenido que o reformularse para la virtualidad, que de por sí es todo un reto, ya que no somos un país realmente acostumbrado a la lectura digital, ni siquiera las mismas editoriales estaban, digamos, que podrían ser las que tenían mayor capacidad para adaptarse, no estaban listas, ¿no? Mi experiencia como editora también es lo mismo. Yo publico libros impresos, o sea, yo me encanta ir a imprimir, es una, entonces de pronto haber perdido eso fue como una necesidad de cambiar el chip y evaluar qué otras estrategias podía utilizar para continuar llegando. En el teatro es lo mismo, se pierde la presencialidad y de pronto hay un vacío de cómo se perdió el puente, ahora cómo lo volvemos a construir. Y hablando de puentes, y para mantener el puente, María Teresa, de estas actividades que nos has contado, donde las personas que están viendo este conversatorio pueden seguir tus planes y tus proyectos. Bueno, a través de mi Face, ¿no? Que es una de las redes que yo utilizo bastante, estoy muy bien conectada, ¿no? Entonces también a través de las redes del movimiento de grupos de teatro independiente del Perú, ¿no? Entonces ahí también me pueden encontrar, estamos en conversatorios, en eventos, convenios que estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, a través directamente a mi correo, ¿no? Grupo de Teatro Expresión .peru@gmail, ¿no? .com. Entonces, perdón, teatroexpresión.peru@gmail.com, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar, ¿no? Podemos empezar con una comunicación y bueno, en el Face, ¿no? Que estoy ahí siempre activa. Excelente. Bueno, hemos hablado de cómo cada una accedió a la lectura y en realidad en ambos casos ambas tuvieron la suerte y el privilegio de contar en casa sea con libros o con una persona que las acerque a la lectura, con las que puedan establecer una conexión familiar, una conexión realmente desde muy chicas, ¿no? Y en realidad eso es algo que totalmente puede cambiar cómo uno se aproxima al libro, que el libro sea algo que esté inmerso en su día a día, puede cambiar la visión que uno puede tener. Ahora, de ahí hablamos sobre algunos retos que habíamos tenido con respecto a acceder a espacios donde no solamente podamos compartir lo que estamos produciendo, sino también donde podamos compartir nuestra voz, ¿no? Y cómo a lo largo de los años eso puede haber ido cambiando, sea porque de pronto hemos tenido
la persistencia no, la palabra que utilizamos es el coraje de estar en esos espacios y estar ahí presentes y continuar con la labor que estamos haciendo. Para luego cerrar con el tema de los planes a futuro. Pero sí me gustaría cerrar ese conversatorio porque ya veo que estamos llegando a la hora del cierre, ya llegamos en realidad, con algún consejo que le puedan dar a las personas que se quieren dedicar, sea a la dramaturgia, en el caso de María Teresa, y en el caso de ella, en la escritura o en la producción editorial, desde regiones, ¿no? ¿Qué posibilidades ustedes encontraron que las ayude a consolidarse en estos roles que tienen ahora? Entonces, un poco así para cerrar en el espíritu de traer más mujeres a nuestros rubros. Entonces, no sé quién quiere comenzar. A ver, yo empiezo, a ver. Bueno, yo creo que nadie en absoluto te va a enseñar a escribir. Simplemente tienes que hacerlo, empezar y escribir, ¿no? Considero de que uno de los elementos que pueden ayudar a una persona que quiere escribir es tal vez iniciarse en la escritura creativa, ¿no? Que es como una preescritura, un preámbulo para ingresar ya a la escritura, tomando en cuenta a la literatura, ¿no? Con sus normas gramaticales y todo ello, ¿no? Sin embargo, considero de que hoy las mujeres no son mucho más, digamos, más libres de decir lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Yo pertenezco a una generación que quizá en ese momento no hablaba ni confrontaba, ¿no? Cuando me negaban cabida a algo, ¿no? Sino que yo empezaba a accionar, ¿no? Entonces inmediatamente yo seguía escribiendo, seguía publicando, seguía contactándome con otras personas, etcétera. Y al final creo que no es la imposición personal, ¿no? Sino creo que es la calidad de tu trabajo, lo que finalmente te va a abrir las puertas, ¿no? Entonces tú no te vas a dar cuenta y ya una universidad del extranjero, ¿no? Alguien está pidiendo tu trabajo, ¿por qué? Porque ya traspasó, digamos así, las fronteras, ¿no? Entonces, siempre a mí me dijeron, María Teresa, ¿por qué no te vienes a Lima? ¿Por qué te has quedado en Huancayo todo este tiempo, ¿no? En una de esas entrevistas yo respondí de que a mí me han sembrado aquí en Huancayo y aquí voy a dar mis frutos, aquí voy a florear y aquí también me enterrarán y mis semillas seguirán produciendo, ¿no? Es algo que yo me tracé frente quizá a la imposibilidad de un primer momento de ir a Lima, ¿no? Y hoy me siento contenta, feliz, porque me escriben de todos los lugares del país, me envían los jóvenes sus producciones, ¿no? Entonces me doy el tiempo siempre para leer, para darles una opinión, un alcance. Y sobre todo, pues tengo la dicha, ¿no? De que en Huancayo hay muchas mujeres con mucho pundonor y que nos hemos unificado, unos desde la gestión cultural y otras desde la acción, ¿no? Cultural. Entonces, en ese sentido, yo les digo a las jóvenes que persistan, que sigan escribiendo, que no busquen confrontación ni busquen resultados al inicio, que el tiempo se encarga, ¿no? De darte los frutos de una buena cosecha si has persistido en la siembra, ¿no? Y otra de las cosas que les digo es de que no produzcan cuando el cielo está celeste, cuando está despejado, produzcan justamente al momento de la tormenta. Ahí van a obtener muy buenos resultados. Eso sería un poco, Silvia, para los jóvenes, las jóvenes, ¿no? De nuestro país. Gracias, María Teresa. Muchas gracias. Y ya. Bueno, en mi caso yo creo que a mí lo que me funcionó es estar siempre, mantenerme cerca de las letras, ¿no? Ya sea desde la coordinación editorial, ya sea como periodista, ya sea como editora. Y es casi como desayunar, almorzar y cenar letras, ¿no? Es un poco no existe
ninguna fórmula mágica para escribir, ¿no? Pero sí, así como te conté que me hice mi plan de lectura de autoras mujeres, yo hay una figura que admiro mucho en la vida que son los buenos profesores y las buenas profesoras, ¿no? Mi consejo a gente joven es acérquense a sus profesores de literatura, sus profesoras de literatura, díganles lo interesados que están, pídanles como listas de libros y yo creo que eso siempre puede ser una entrada maravillosa a la literatura. Después, yo creo que específicamente las mujeres a veces tenemos el síndrome del impostor en que no nos sentimos completamente capaces de hacer, de escribir, de lanzarnos, de publicar, de postular a los concursos. Yo creo que es importante que hagamos esa reflexión, que muchas veces nuestros trabajos están mejor de lo que pensamos, que nuestros escritos tienen una fuerza y una buena forma es encontrar, aunque sean círculos pequeños de mujeres, de escritoras, escritores y compartirlos, ¿no? Ir enriqueciéndose en común esos textos. Yo intento mantener ese ímpetu que tuve a los 17 años cuando postulé ese concurso de la Ruta Quetzal, porque es importante, ¿no? Que a pesar que venga la rutina y la vida, siempre intentar apostar por proyectos que suenen imposibles. Y finalmente decir que yo creo que no existe el momento perfecto, como dice María Teresa, el cielo azul para escribir, o sea, hay que mantenerse escribiendo todo el tiempo, ¿no? No esperar a que haya una situación idílica, que nos jubilemos para escribir, sino hacerlo como parte de nuestro día a día es importante. Y finalmente quería unirme un poco a la idea que dio María Teresa sobre la solidaridad, es súper importante. Yo creo que recuperar el sentido de comunidad es una de las lecciones que nos deja la pandemia y entre mujeres hará que estemos mejor, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, tía. Yo también me sumo a ese sentimiento, a esa necesidad de construir entre nosotras una comunidad en la que podamos crecer y dar más frutos, ¿no? Que a su vez hagan que cada vez más mujeres se dediquen al libro de la lectura, cada vez leamos más lectoras, cada vez generemos un espacio mucho más fértil para lo que estamos produciendo. Y también sí tomo otras de las ideas que han compartido y es básicamente entregarse a la labor sin miedo, ¿no? Y si hay que postular, postular, si hay que ir a las ferias, ir a las ferias, si vemos que no sabemos algo, preguntarlo, porque en realidad, y como comentábamos al inicio, no tenemos muchos espacios de formación a veces, y el mejor consejo que a veces vamos a poder conseguir es de personas que han atravesado por todos esos procesos y que ya han logrado dar pasos en un camino que también nos interesa. Y en mi formación como editora también lo he podido encontrar. Muchas veces han habido dudas en las que, si no fuera por otras colegas editoras o colegas escritoras, no las hubiera podido resolver. En ese sentido, las puertas siempre van a estar abiertas para conversar, para apoyarnos y para crecer. Y yo les agradezco muchísimo lo que han podido compartir hoy día. Sé que el tiempo en estos conversatorios siempre se queda corto, así que yo animo a las personas que nos están mirando ahorita, como en diferido, a que las sigan en sus redes, a que busquen siempre averiguar más sobre lo que se está produciendo, las redes sociales y el Internet en realidad es una herramienta que hay que sacarle el jugo con mucha conciencia de a lo que uno se expone, ¿no? Hay que siempre estar buscando este material que nos pueda nutrir más. Así que les agradezco muchísimo, Illa, muchísimo, María Teresa. También agradezco muchísimo a la organización de esta mesa y a la organización de este encuentro y que continúe, como decía al inicio, por muchísimos, muchísimos años más. Antes de cerrar, quería invitarles, sé que luego de este conversatorio se pueden quedar a disfrutar el stand-up comedy de Brenda Zeta, así que pueden seguir por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí las buscaré en sus redes. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, a todos también, por si acaso. Es importante decir el todes ahora. Yo lo entiendo perfectamente, créanme. Ahora, para ser bien honesta, yo lo uso simplemente porque sé que enroncha, yo sé que jode. En fin, ¿no? Es un poco raro para mí hacer esto de grabarme, nunca antes lo había hecho. Normalmente me presento, pues, ¿no? Con personas, antes de que la pandemia nos fregara todo. Me presentaba en los barcitos, había gente ahí, público por así decirlo, porque era mi mamá, una que otra amiga por ahí que le daba entrada gratis para que vaya a verme. Pero era diferente, ¿no? Porque ahí tú miras, te miran y puedes interactuar, ¿no? Yo pregunto algo, me responden y si se ríen, pues yo sé que está funcionando, ¿no? Acá yo no tengo ni idea. Entonces, bueno, he tratado de buscarle una ventaja y la ventaja es que si ustedes se aburren, se duermen, yo nunca lo sabré. Antes que nada, tengo que presentarme. Mi nombre es Brenda de Z. Tengo 40 años. Y básicamente mi vida a los 40 es un cliché, ¿no? O sea, soy cuarentona, solterona, con gatos y para colmo, lesbiana. Como si yo me hubiera esforzado toda mi vida, ¿no? O sea, vas a ser así. Yo en verdad nunca me imaginé que cuando tuviera esta edad ibas a tener la vida que tengo ahora. Yo antes pensaba, pues pucha, ya a los 40 tu vida está hecha, no sé, una mujer ya solvente, eh, con una vida súper interesante. Pero no es así, ¿no? Porque para empezar no soy solvente. Y por otro lado, lo más interesante que tengo que hacer un sábado por la noche es ver La Voz Senior. Eh, las personas como de mi edad, ¿no? Ahora estamos metidas a raíz también de esto de la cuarentena, empezamos a buscar talleres, ¿no? Cosas que hacer, porque es como que no nos gusta estar solas, no sé. Ahí la gente está metida en Tinder, otras personas pues se han dedicado a crear su propio biohuerto en casa, ¿no? Por ejemplo, haces tu plantita, ahora se le habla a las plantitas, se usa mucho hablar con las plantas. Y por ahí pues ya la más monce, ¿no? Pero que es recontra ágil con las manos, se ha metido a estos talleres de amigurumi, ¿no? De hacer muñequitos con crochet. Ahí más o menos van saliendo, ¿no? Yo me he dedicado a tener gatos, ¿no? Ahora vivo con 4 gatos, me estoy yendo por el quinto, y es que esto de adoptar gatos es como un vicio, ¿no? Adoptas un gatito y automáticamente quieres otro gatito, quieres otro gatito, quieres otro gatito, y es como que, bueno, no sé si voy a terminar teniendo un albergue. Yo lo comparo un poco como cuando era más joven y de pronto iba a un bar y me pedía una chela y decía solo me voy a tomar una chela y de pronto ya quería otra chela, al día siguiente levantaba, ¿no? Me levantaba y no sabía con quién estaba acostada a mi lado. Y bueno, a todo esto, ¿qué onda, no? Ahora hablando de gatos, qué sé yo, ¿qué onda con esto de la maternidad, no? Yo me he dado cuenta que hoy en día hay mucho tipo de mamás. Están, por ejemplo, estas mamás que les encanta bien orgullosas, ¿no? Porque suben harta foto de sus hijos todo el día, todo lo que el niño hace lo suben, lo registran. En esos casos yo estoy un poco confundida porque yo no sé qué hacer, porque si el niño es feo, yo no sé si igual le tengo que dar like a esa foto. De ahí también están pues las que ahora se les hago por decir mi bendición, ¿no? No importa si el niño es un chuki de mierda, mi bendición. Y están las que considero yo son mamás muy inteligentes, ¿no? Las más capas para mí, porque ellas pues han hecho de la maternidad un negocio. Se han hecho mamás solo para ser influencers o bloggers, ¿no? Reciben dinero por auspiciar, por dar y encima cumpleaños gratis. Yo no sé si vamos a estar de acuerdo con esto, pero yo creo que existe una gran diferencia entre las mamás de antes con las mamás de ahora. Yo no digo que antes eran mejor, que ahora son mejor, que antes eran peor. No, solo hay una diferencia, pues, porque, por ejemplo, si un chibolo hoy en día no llega a su casa y le dice, mamá, me han contagiado de piojos, la mamá, para empezar, va a llevar al niño a la clínica, o sea, va a tratar de buscar el mejor doctor para que mate a esos malditos piojos que están en la cabeza de su hijo sin que le toquen un solo pelo. Y de ahí esa mamá se va a ir al colegio a denunciarlos. O sea, lo más probable es que los demande y que termine en las redes, ¿no? Toda la historia ahí denunciando el colegio. En mis tiempos era totalmente diferente. Yo llegué a mi casa y le digo, mamá, me han contagiado de piojos. Mi mamá por ahí escuchó que los piojos se mataban con querosene y no tuvo mejor idea. Pues no, me lavó la cabeza con querosene. Yo era lacia. Yo quisiera saber cuántas de acá somos feministas. No sé, por ahí ya, ¿quién se atreve a ser feminista realmente así, con su pañuelo verde? Sí, soy feminista y sales a las marchas. O de repente por ahí hay una que todavía es feminista de closet, ¿no? Un poco con roche, con miedo. Y por ahí también, tal vez hay las necias, ¿no? La que todavía no quiere entender y dice ni feminismo ni machismo. Ok, hay que tener un poco de paciencia. Yo no sé por qué ahora muchos hombres creen que el feminismo ha sido inventado solo para joderles la vida, ¿no? O sea, es como que los hombres ahora son las pobres víctimas del feminismo. ¿Te imaginas que antes, pues, no sé, una sufragista por ahí, ¿no? Conversando con la otra, oye, tengo ganas de joder hombres, ¿no? Sí, los odio, hay que joderlos, ¿ya qué hacemos? No sé, hay que luchar por el voto de la mujer. Ya, inventemos algo que se llame feminismo, ya, genial, ¿no? Y así comenzó todo. Supongo que ellos imaginan que algo así fue.
lo más curioso de estos hombres, ¿no? Que creen que hemos inventado el feminismo solo para joderlos, estos patas los que más nos reprochan el feminismo, es que al mismo tiempo ellos creen que somos una especie de Avengers, ¿no? Porque cualquier cosa que pasa, al toque salen a tuitear y ¿dónde están las feministas? ¿No? Bellido tuitea cualquier tontería machista y al toque, ¿dónde están las feministas? No sé, hace poco, ¿no? Juliana se pone a rajar de la baza al toque todo, ¿y dónde están las feministas? No sé, la gente se va a vacunar a Chincha, ¿y dónde están las feministas? Todas tenemos todavía amigas que creen que hay cosas que solo pueden hacer los hombres, ¿no? Como descorchar una botella de vino, cambiar un foco o cambiar una llanta. Yo no entiendo por qué creen eso. O sea, ¿acaso necesitas un pito para cambiar una llanta? Y también hay estas amigas que creen que hay cosas que todavía no son de hombres, como usar un pantalón pitillo, que se hagan la manicure, o que el pata sea recontra fan de Luis Miguel. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Quién en su sano juicio no sería fan de Luis Miguel? A las mujeres nos dan mucho esa fama de ser dramáticas, ¿no? Nos dicen, las mujeres son unas dramáticas, exageradas. Yo estoy obviamente en contra de todo eso, ¿no? Como buena feminista que soy. Sin embargo, sí me llega, ¿no? Me llega bastante. Cuando veo que una flaca pone en su Facebook, ¿no? Aquí en la clínica, con fe. Y obviamente tiene que etiquetar la clínica, ¿no? Entonces, la Anglo, la Delgado, obviamente. Entonces todo el mundo empieza a preguntar, ¿no? Amiga, ¿qué te pasó? Amiga, ¿necesitas algo? Amiga, ¿en qué te ayudo? 100 mensajes, 200 reacciones. Y la desgraciada solo le responde a uno y le pone inbox, ¿no? No entiendo. De ahí también nos dicen, ¿no? Que somos unas demoronas cuando hacemos compras. Pero yo no me considero demorona, ¿ya? Pero sí creo que tampoco no es nuestra culpa si nos demoramos. Porque, por ejemplo, si yo quiero comprar una toalla higiénica, voy al supermercado y encuentras que hay un montón de diferencias, ¿no? Tallas, colores, tamaños, precio, con alas, sin alas. Y ahora también te dicen, no, que usa mejor la copa, que es ecológica. Y la verdad que yo no sé qué elegir, o sea, yo quisiera simplemente algo fácil, lo del comercial que ves, de la chica corriendo por el campo con el pantalón blanco apretado, donde no se le nota nada y encima su menstruación es de color azul. Al final yo en verdad me llevo lo más barato que encuentro. Esto de repente no tiene nada que ver ya con lo que estoy hablando, pero a veces yo me pregunto si somos en verdad un país muy racista, porque el otro día me estaba acordando, antes de que empiece la pandemia, yo estaba por Polos Azules, fui a comprar un polos, ¿no? Y de pronto uno que me gusta, ¿no? La casera lo baja, yo me lo pruebo, estaba así en el espejo y de pronto se me acerca y me dice, casera, te queda lindo, te aclara. Obviamente yo me emocioné, ¿no? Dije, bacán, me lo llevo, ¿no? Es justo lo que estaba buscando. Yo ando bastante traumada con esto del acoso, ¿ya? Porque me parece el pan de cada día para las mujeres. El otro día yo estaba caminando y me cruzo con un chico y me dice, hola. Yo en verdad me quedé pensando, oye, ¿por qué me tiene que saludar? No se lo conozco. Sé que se creen los hombres en verdad para estarnos saludando si no nos conocen. ¿Por qué nos tiene que hablar? O sea, a mí no me gusta, para empezar, a mí no me gusta que la gente me hable. Entonces, me quedo así pensando y de pronto ya me empiezo a acordar y se me empieza a hacer conocido, ¿no? Al final resultó que era el hijo de una amiga. Bien educado el chico, ¿para qué, no? Me dijo ceñito. Ahora, yo acepto que tengo 40 años, que ya me digan señora. No voy a ser tan fresca, ¿no? Que no me digan señora. Ok, dígame señora, pero ceñito no, pues ceñito jamás. Yo pienso que tú ya llegas a ceñito cuando, por ejemplo, tú empiezas a postear. Cuando tú empiezas a postear cadenas de oración en tu Facebook. Encima esa misma cadena la pasas a todos los grupos familiares que tienes de WhatsApp. Ya, ahí que te digan ceñito, pues, ¿no? Yo pienso que también de ceñito puede ser cuando tú ya empieces a darte autolike. Perdón, autolike yo creo que ya es más de gente cojuda, ¿no? De ceñito. Y de ahí, no sé, yo creo que ya cuando tú llevas una lista de compras al supermercado, fijo ya eres ceñito, pasaste ceñito. Y ya cuando yo creo que tú ya te gradúas así de ceñito, fijo es cuando tú ya sabes diferenciar la palta madura de la que no está madura. Ahí ya, pues ya eres ceñito, o sea, aceptas nomás, ¿no? Ya no te queda de otra. Cuando yo cumplí 40 años, habían personas que me decían, oye, todo bien con los 40, que no pasa nada, los 40 son los nuevos 30. Pero no es así, pues, no hay que aceptar. Yo, por ejemplo, cuando subo al carro, ¿no? Prendo la radio, oye, esta canción me gusta, la dejo ahí, y de pronto me doy cuenta que es radio mágica, ¿no? O sea, mi música ahora pasa en radio mágica. De ahí también es automático el tema de la vista. Es como que si hubiera una fecha de caducidad. Tú cumples 40 bifocales, eso es automático. Cuando llegas a los 40, también te empiezas a preocupar más por tu salud. Yo leí en un estudio de la Universidad de Massachusetts que correr te daba grandes beneficios para tu salud, ¿no? Por ejemplo, te ayudaba a bajar de peso,
te ayudaba mucho con el tema de la salud física y mental, y también servían para mejorar tu rendimiento sexual. Esa última parte a mí me interesó mucho, me puse a correr, es más, empecé a ganar un montón de medallas. Sin embargo, todavía no he logrado poder comprobar si ese último punto es real. Entonces, si alguien acá me quiere ayudar a comprobar si ese estudio es cierto, puede seguirme en Instagram, @brenz, y por ahí me escribe, ¿no? Y podemos coordinar. Ya. Como les comenté al comienzo, ¿no? Yo soy lesbiana, y hay un mito en este país, gracias a los fanáticos religiosos, y es que las personas homosexuales somos gente promiscua. No, yo me imagino que ellos piensan pues que vivimos de orgía en orgía, ¿no? Por eso cuando yo también salí del closet pensaba lo mismo. Dije, bueno, ahora voy a tener sexo 24/7. Y claramente no fue así, ¿no? Si eso fuera cierto, yo creo que todas aquí podrían ser lesbianas y es más, yo no andaría adoptando gatos. Ahora, lo bueno que en nuestro país, en el Perú, están aumentando cada vez más los aliados LGBTIQ+. Sin muchas letras, yo sé, hay gente que dice, tantas letras, ¿cuántas van a aumentar? Bueno, vamos a seguir aumentando probablemente. Se nos viene el asterisco, la W. En fin, bueno, hay muchos aliados, ¿no? La gente se está esmerando. Por ejemplo, cuando alguien se entera que yo soy lesbiana, se acerca y me dice, oye, no, pero yo también tengo una amiga así, no tengo ningún problema en la gente que es como tú. Es más, tengo una amiga que se llama Claudia, ¿la conoces? Por otro lado, no todo es malo, no todo es malo con la gente religiosa, con los católicos que están en contra de los gays, porque ahora hay muchos que, por ejemplo, dicen, les permitimos que se amen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Yo me imagino a Dios, ¿no? O sea, disculpen, me imagino a Dios pensando, es toscón, ¿no? Son bien frescos son. O sea, andan encubriendo pederastas, pues no, perdonamos el escándalo, dicen. Por otro lado, a veces no puedo dejar de sentir que yo le fallo un poco a la comunidad LGBTIQ más de Perú. Yo siento que le fallo, por ejemplo, cuando yo todavía no logro diferenciar o sea, yo no logro saber cuál es la diferencia entre la bandera del Tahuantinsuyo con la bandera del orgullo. Es que en serio yo no entiendo por qué tienen que hacer esas, o sea, yo las veo iguales y con bifocales. De ahí también le falló en la comunidad cuando no voté por Verónica Mendoza, en verdad me da culpa, lo siento mucho. Y le fallé cuando me vi obligada a tener que votar por un homofóbico como Castillo, ¿no? Hashtag no más pobres en un país rico, y sí lo acepto, soy cojudigna. Y bueno, no puedo dejar de mencionar, en verdad, ya para terminar, a mis queridos Con mis hijos no te metas. Yo en verdad le tengo harto cariño a esa gente porque se esmeran, pues, ¿no? O sea, se paran todo el día en un puente con su letrerito. Ellos creen en lo que están diciendo ahí, ¿no? A la ideología de género. O sea, ellos dicen, quieren homosexualizar a nuestros hijos. Lo que yo sí quisiera preguntarles, ¿no? Es que me den, o sea, yo necesito saber si es que ellos tienen algún tip, alguna receta, algún truco para homosexualizar gente, por favor que me la den. O sea, yo quisiera saber cómo homosexualizar gente. O sea, ¿a cuántas hubiera querido homosexualizar yo si eso fuera así? Y, algo que también les quería contar, ¿no? Yo tengo un muy mal currículum de ex, ¿no? Las 3 únicas relaciones serias, estables que yo tuve en mi vida se terminaron casando con hombres. Esto es serio, ya no es broma. Yo sé que puede sonar a floro, pero es verdad, es real, a mí me sucedió. No me pregunten por qué, no tengo ni idea. Yo solo sé que estuve pensando, tratando de analizar, llegar a alguna conclusión, ¿no? Para consolarme cuando estaba ahí llorando, sufriendo. Y llegué a 2 conclusiones, ¿no? Uno, probablemente ellas estaban probando algo nuevo. Yo era lo nuevo. Y la otra conclusión es que simplemente que yo creo que podría ser de repente la solución para la homosexualidad, ¿no? Entonces de repente los señores de Con mis hijos no te metas, si tienen una hija lesbiana, me la presentan, sale conmigo y yo se las voy a devolver totalmente heterosexual. Es más, se las voy a dar listita para casarse. Y ya para terminar, antes de irme, quisiera saber si acá había gente católica, ¿no? Yo espero que, bueno, quisiera saber, pero nunca lo voy a saber, ya sé. Pero en verdad espero que no se hayan molestado, no se hayan ofendido por lo que he dicho. Yo también tengo amigos católicos, los acepto como son, no tengo ningún problema con los católicos, en verdad. Tengo un amigo que es católico, se llama Carlos, no sé si lo conocen. Bueno, muchas gracias, hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en la mesa de hoy. De verdad ha sido muy, muy interesante y muy aleccionador escuchar a Silvia, a Ilia y a María Teresa. Lamentablemente Ana Varela, una de las ponentes anunciadas, no pudo estar por motivos de salud, pero bueno, estamos seguras de que nos está siguiendo, ha visto, va a ver el programa grabado a través de Facebook, así que le mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias también a Brenda Zeta por compartir con nosotros su número de stand-up comedy. Y las esperamos y los esperamos el día de mañana en la clausura del evento. Tenemos la última mesa que se titula ¿Y después del Bicentenario qué? Tenemos una mesa de lujo, estarán Patricia Castrobando, Sonali Tuesta y Natalia Sobrevilla, moderado por la prestigiosa periodista Mabel Huertas. Los esperamos mañana y bueno, nos vemos.